Esto es Junta Creativa, el podcast en el que exploramos oportunidades de innovación para los negocios a partir de riesgos y estrategias creativas usadas por emprendedores que se lanzaron a experimentar. Bueno, la transformación digital es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de una empresa. Y esto ha hecho que cambie fundamentalmente la forma en que opera y también cómo brinda valor a sus clientes. Entonces, todo esto significa también un cambio cultural, de mentalidad, sobre todo cuando como emprendedores estamos acostumbrados a hacer los negocios de forma muy presencial. Y todo esto puede implicar la reelaboración de procesos, productos, estrategias dentro de la organización. Yo soy Mónica Hernández, Business Designer y CEO de Mon Business Design, y hoy en Eureka, que es una entrevista a emprendedores que a partir de una idea creativa lograron dar un gran paso con su empresa y escalar, hablaremos sobre transformación digital y cómo hacerlo con las herramientas más sencillas disponibles en el mercado tecnológico. Y por eso tenemos a nuestra invitada de hoy, María Fernanda García, una emprendedora experta en todo este tema de transformación digital desde lo que está haciendo su empresa. Bienvenida, María Fernanda, y bueno, cuéntanos quién eres, de dónde eres, en dónde estás y de qué trata tu empresa. Hola Mónica, muchas gracias por invitarme. Te cuento un poco de mí. Yo soy ingeniera industrial, tengo una maestría en negocios, vivo en Australia desde hace unos 3 años larguitos, soy colombiana y tengo una empresa de traducciones digitales. Bueno, y cuéntanos cómo empezaste en el mundo del emprendimiento, si ha evolucionado a otras empresas, porque eso nos pasa mucho. Yo empecé con una empresa diferente, ahora tengo otra, he tenido más. ¿Y por qué resultaste de Colombia a Australia y más cómo es emprender en otro país? Sí, no, imagínate, yo vivía en Colombia hace unos 4 años y yo tenía un negocio en Colombia. Sí, con este negocio hice parte de un programa en los Estados Unidos, una beca por la que nos conocimos a través de Wildlife. Y entonces cuando nos decidimos mudar a Australia, porque eso fue una decisión tomada en familia, mi esposo y yo, cuando decidimos mudarnos a Australia, porque queríamos un cambio de vida, queríamos probar algo diferente, como estar en contacto con otra cultura, todo eso. Yo dije, bueno, como mi negocio en ese momento en Colombia era exportar artesanías. Yo exportaba artesanías y soy ingeniera industrial, no tiene nada que ver tampoco una cosa con la otra, pero había detectado una necesidad y estaba trabajando en eso. Entonces yo exportaba principalmente a Estados Unidos, a España, exportaba a diferentes países, nunca había exportado a Australia. Y yo dije, bueno, cuando llegue a Australia, pues va a ser muy fácil porque es repetir lo mismo que yo he hecho con otros países, lo voy a repetir en Australia y pues voy a ampliar mi mercado. Sí, voy a seguir teniendo lo que ya tenía y voy a ampliar mi mercado vendiendo en Australia. Y llegué y resulta que no era algo que gustaba acá, era un poco complicado porque la cultura australiana es que el australiano compra australiano. Entonces, si bien ellos compran productos de otras partes, es como muy poquitico, o sea, es algo mínimo, ¿no? O sea, sí lo podría hacer, pero no es lo que yo quiero, algo que realmente esto vaya a crecer, ¿no? Que era mi sueño, ¿no? Que mi negocio creciera. Entonces, no, eso no es, y empecé a enfocarme en otras cosas. Cuando mi esposo y yo nos mudamos aquí en Australia, la industria de la migración es una de los sectores económicos más importantes de Australia, ¿no? La migración. Sí. Entonces, sí. Todo lo tiene la migración calificada. Todo lo tienen como organizado el Estado para que puedan migrar de una forma organizada, ¿no? Entonces, sí. Una de las cosas que necesitas para migrar es traducir tus documentos, ¿sí? Si tú quieres venirte a estudiar, a vivir, si te vas a casar, si vas a solo hacer como una visa de estudio y trabajo, necesitas tener tus documentos traducidos. Entonces nosotros recién llegamos, nos dimos cuenta que, necesitamos traducir nuestros documentos. Empezamos a preguntar cómo se hace, cómo hago aquí en Australia para traducir un documento. Y nos dimos cuenta que era un trabajo bastante complejo. Nos dijeron, es muy sencillo, tú tienes que entrar en la página web de los traductores autorizados porque hay una entidad aquí en Australia que certifica a los traductores aquí en Australia. Entonces todos están ahí en una base de datos. Entonces nos dijeron,
Tú tienes que entrar a la página web y empiezas a llamarlos o a escribirles un correo uno por uno y les pides cotización. Y Ok. nosotros, ¿qué? Me toca Sí. llamar a uno por uno de esa lista y aparte muchas veces ni te responden, no se demoran mucho en responder. Era bastante complejo, ¿no? Entonces, y todo el negocio, o sea, no era como enfocado en las necesidades del cliente, sino como el que lo vendía, como lo quería hacer a su manera. Si me entiendes, nunca Sí, estaba no, pensando en qué era lo que realmente el cliente necesitaba. no, Bueno, y entonces nosotros dijimos, oye, esto no puede seguir así, no puede, definitivamente que hay una oportunidad de negocio muy grande, podemos nosotros crear un servicio que solucione todas esas falencias y que podamos ponerlo al servicio de otra gente que como nosotros está viviendo o va a vivir esa experiencia de emigrar, ¿no? sí. Y eso fue lo que hicimos con Entrelingo. Empezamos a solucionar todas las falencias que encontramos y las ofrecimos a nuestros clientes. Ok, bueno, súper chévere porque es algo que pasa mucho cuando uno emprende y es que uno se da cuenta de ciertas problemáticas desde la propia experiencia, ¿no? Ni siquiera es que uno tenga experiencia en ese campo, en esa industria, en ese sector, pero sí nace desde lo que uno vivió y cómo identificó esa necesidad o ese problema ahí. Y me imagino yo que por lo que me dices que era complejo desde la página web. Las soluciones que ustedes identificaron siempre tenían relación con el mundo digital. ¿Cómo encontraron esa propuesta de valor de Entrelingo? La propuesta de valor de Entrelingo viene dada por dos cosas, principalmente porque nosotros en Entrelingo somos la única empresa de traducciones que ofrece traducciones certificadas y traducciones NATI. Eso es un poco difícil de entender para las personas que están por fuera de Australia, porque es algo muy propio de Australia, pero les voy a explicar rapidito. Entonces, Sí. la NATI es la entidad que regula las traducciones en Australia. Y entonces, para la mayoría de los trámites, las personas pueden utilizar esas traducciones, pero hay otros trámites para los que la gente puede utilizar traducciones hechas en el exterior y también son válidas. Sí. Entonces, mucha gente no lo sabe, pero nosotros queremos mostrar que sí se puede hacer, que también las reciben y nos sirve muchísimo porque también es nuestra manera como de exportar talento de Latinoamérica, ¿no? Sí. Entonces, esa es nuestra, como una de las cosas que nos caracteriza en Entrelingo y nos hace completamente únicos, es que somos los únicos que ofrecemos traducciones certificadas y NATI en un solo lugar. ¿Cómo fue empezar en la virtualización de una industria que no había dado el primer paso al mundo digital? O sea, ¿cómo ustedes dieron ese paso a organizar todo eso, digitalizarlo? ¿Qué obstáculos y qué facilidades tuvieron en ese proceso y cuánto se demoraron más o menos? Bueno, planeamos mucho, Sí. todo lo escribimos antes de salir al aire, todo hacía parte de un plan de negocio supremamente completo, entonces planeamos bastante porque nuestro principal activo es nuestra página web. A través de la página web es un sistema integrado a través de que la gente puede crear una orden, pagar, subir sus documentos y nosotros mismos internamente procesar la orden y trabajar en conjunto con los traductores y el equipo interno, ¿no? Entonces, ese es nuestro principal activo. En todo ese tiempo tardamos por ahí 6 meses entre planear y Sí. como trabajar en ese activo, desarrollar el activo. Los obstáculos tuvimos muchos, pero nos tuvimos a favor, si te digo la verdad, tuvimos a favor que el mercado estaba preparado para una herramienta digital. O sea, digamos que todo en Australia funciona digital. Todo, Sí. todos los trámites, lo que necesites, lo puedes hacer virtual aquí. Por eso se nos hacía increíble en ese entonces que tú no pudieras pedir una traducción de forma digital, ¿no? Sí. Entonces, el mercado como que ya estaba preparado porque ya era su cultura, ¿no? Vivía en esa cultura digital, entonces el hecho de que, ay, ya vienen traducciones digitales, listo, ya los clientes estaban listos para empezar a utilizar el servicio así. Ujú. Habrán otros que no, Ok. habrán otros que siempre prefieren llamar, oye, ¿cómo es? O escribir, sí, o sea, no están muy seguros, pero la Sí. mayoría de las personas ya estaban preparadas. Ok, lo que Entonces, no eso había era nos oferta. O sea, había la demanda, pero no estaba la oferta, que fue donde ustedes encontraron como ese espacio para participar en el mercado. Exacto, eso nos favoreció bastante. Y te puedo decir que, bueno, nuestro activo más grande es nuestro website y nuestro sistema integrado de órdenes, ¿no? Ese fue uno de los obstáculos al principio, porque Sí. nosotros teníamos en la cabeza que queríamos hacer una app súper mega elaborada, donde la gente descargara su app y subiera y pidiera la traducción y todo,
Y eso fue lo que planeamos. Planeamos durante mucho tiempo eso es lo que vamos a hacer y vamos a invertir $25,000 en el desarrollo del app y vamos a lanzarnos así porque queremos hacer como un producto, sí, estrella y que la gente lo vea. Y después tuvimos una asesoría en negocios y una persona nos dijo, bueno, ustedes ya saben que ese app les va a funcionar, ¿por qué creen que eso les va a funcionar? Sí. Todavía no lo han probado. Tienen que lanzarse primero con una prueba y mirar si funciona y mirar si realmente lo que la gente quiere para solicitar sus traducciones es una app. Y Sí. entonces dijimos, bueno, está bien, vamos a seguir los consejos. Era una persona especializada en negocios aquí en Australia. Y Sí. entonces dijimos, vamos a hacer la página web nosotros mismos. Pasaron de todo súper elaborado a experimentar ustedes mismos. Pero eso está muy bien y eso es algo muy del proceso de innovación, que es como crear ese producto mínimo viable para testearlo, irlo evolucionando. Y menos mal se encontraron a ese mentor, ¿no? A ese consultor de negocios, porque es que sacar $25,000 para que luego no funcione, cada cambio empiezan a cobrar los desarrolladores, es supremamente costoso lanzarse a crear un producto tan complejo sin haberlo testeado antes. Exactamente. Entonces, no fue fácil porque lo hicimos nosotros mismos, no teníamos experiencia en el desarrollo, o sea, habíamos hecho pequeños pinitos en páginas web, pero nunca un e-commerce, y menos un e-commerce conectado a nuestra base de datos de como la operación en sí, porque todo nuestro sistema ya está listo, o sea, como nos permite comunicarnos todo el proceso internamente. Entonces, eso al principio nos costó, salíamos al aire y teníamos pequeños errorcitos y los íbamos corrigiendo sobre la marcha y siguen saliendo. Sí, y al final, bueno, ustedes empezaron a experimentar, pero todo lo que hicieron, lo hicieron ustedes mismos, en ningún momento contrataron a alguien más que supiera de eso, o cuando la van evolucionando, pues ya adquieren como gente más experta en el tema de desarrollo o no. Para la página web hemos Sí, tenido como asesorías, sí, pero todo el desarrollo lo hemos hecho nosotros, ok. precisamente porque no queremos perder el control. Sí, porque después van saliendo muchas cosas con las que uno va creciendo y uno quiere implementar. Entonces, si, digamos, tercerizamos eso, después es un poco más complejo ir pidiendo pequeños ajustes o cambios o algo Sí, así. te tienes que Pero sí hemos casar con tenido el muchas, desarrollador. Sí, sí hemos tenido muchas asesorías y incluso ahora en una, como parte de nuestro plan de expansión es tener la página web en diferentes lenguajes y en multimoneda y todo eso. Y estuvimos explorando con diferentes proveedores qué se podía hacer y llegamos a la conclusión que definitivamente lo vamos a seguir haciendo nosotros ujú, porque a veces cuesta un poco de trabajo cuando uno contrata a un proveedor hacerles entender el negocio en sí. Entonces, es, o sea, no sé, no nos ha ido bien con subcontratar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, te voy a contar otro ejemplo. Para el tema de mercadeo, sí, los tres fundadores de Entrelingo somos ingenieros. sí, Adriana es ingeniera química, mi esposo es ingeniero electromecánico, yo soy ingeniero industrial. Los tres somos ingenieros, no teníamos ni idea de marketing y menos de marketing digital. Somos una empresa digital, nuestra inversión principal es en el mercadeo digital, ¿sí? Porque vivimos en el mundo digital, entonces nuestra claro. inversión digital es ahí, ok. Al principio, durante, no sé, los 2 primeros años, trabajamos con 4 empresas de mercadeo diferentes, cuatro Sí, empresas, para que nos ayudara a ganar reconocimiento de nuestra marca con el mercado, ¿no? Y sí te puedo decir que hubo ganancia a nivel general, que de verdad que logramos algo, pero tuvimos sí, muchos problemas, fue muy difícil la comunicación, fue muy difícil hacerles entender cuáles eran realmente nuestros valores como empresa y qué era lo que hacía nuestra empresa y qué era lo que nosotros queríamos mostrarle al público. Entonces, si ellos no lo entendían, no podían mostrarle a la gente qué era qué era lo que realmente éramos nosotros como empresa, ¿no? claro. Entonces dijimos, no, eso es más complicado así, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a tomar nosotros.
Sí. Nosotros nos vamos a capacitar, ¿sí? Porque no de la nada no puedes venir a hacer ese trabajo, nos vamos a capacitar y nosotros mismos vamos a hacer el mercadeo. Sí vamos a tener asesorías porque las tendencias cambian y todo, o sea, el marketing digital se mueve demasiado rápido. Sí. Entonces, es bueno tener consultorías y que nos ayuden a gestionar la estrategia, pero el trabajo en sí lo hacemos nosotros. Y así nos ha funcionado muchísimo más. Ok, bueno, eso depende como de la visión y de cómo trabaje la empresa, que lo pueden hacer in-house y que siempre obviamente encontrar ese aliado, ese proveedor de servicios es complejo. O sea, uno cuando contrata servicios no sabe cuál va a ser el resultado, entonces a veces sí es más difícil, pero también lo que dices es importante, como asesorarse, tener esos consultores o hacer los cursos. O sea, uno como emprendedor no sabe de todo, pero sí le toca educarse para saber cómo contratar, si lo va a contratar, cómo controlar que eso sí te está dando los resultados que necesitas y demás. Entonces, una de las cosas más importantes como emprendedor es estar aprendiendo todo el tiempo. Y bueno, tú hablas de que exportas ese talento latino, entonces quiero entender un poco en dónde está tu equipo de trabajo, en dónde están los traductores y quién es tu cliente específicamente. ¿Son australianos, son latinos o cómo está organizado como esos actores dentro de tu modelo de negocio? Nuestro mercado objetivo son migrantes de Latinoamérica y de España que viven Ok. en Australia o que tienen las intenciones de venir a Australia. Y el equipo está en diferentes partes de Australia. Australia es un país supremamente grande. O sea, aquí Sí, para viajar dentro del mismo estado, uno puede tomar un avión de 3 o 4 horas dentro del mismo estado. sí. Entonces, estamos todos en diferentes lugares y tenemos traductores en Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina, y tenemos nuestra tercera socia que está en Arabia Saudita. Y ahí viene mi pregunta de qué es lo más difícil del trabajo remoto. Ahora que todos nos estamos como adaptando a ese tema del trabajo remoto desde el 2020 con la pandemia, pero tú ya lo venías haciendo desde antes de la pandemia. ¿Qué es lo más difícil y cómo has logrado gestionarlo de manera eficiente? Lo más difícil de trabajar remotamente para mí y para mi empresa ha sido la comunicación, especialmente porque estamos en diferentes zonas horarias y son diferencias grandes, o sea, diferencias que mientras ahorita tú te vas a ir a dormir, para mí ya está empezando el día, ¿sí? Sí. Entonces, eso al principio fue muy complejo porque si teníamos temas importantes para hablar, teníamos que hablarlos en unos horarios claves Mm, ujú. para que mientras en los horarios como productivos de cada persona, para que pudieran alcanzar a adelantar trabajo y avanzar y adaptarnos a que, como empezar a pensar, si aquí son las 10 de la mañana, en Colombia son como las 6 de la tarde, entonces ya oír y mirar rapidito, ¿no? Entonces, bueno, eso nos costó y sobre todo con los traductores, que si nosotros necesitábamos que el traductor tuviera un trabajo para tal hora, pensar que teníamos que hacérselo saber en esa franja horaria y pensar que él iba a trabajar mientras nosotros dormíamos. A las 5 de la tarde aquí en Australia, ningún traductor va a trabajar, nadie, porque aquí la gente, o sea, vive una vida muy buena. La gente no trabaja después de las 5. Sí. Entonces, aquí, bueno, ya nadie te trabaja, nadie te traduce, nadie nada. Nosotros tenemos un equipo que a las 5 de la tarde, no. Cuando serían acá a las 8 de la noche, empieza su jornada laboral allá en Latinoamérica. Sí, claro. Entonces, lo usamos a nuestro favor en el sentido de que recibimos la orden al final del día, pero somos capaces de entregarla mañana a las 6 de la mañana, revisada, corregida, perfecta, sin ningún problema. Porque nuestro equipo está trabajando como 24/7, nunca duerme, porque estamos acá en unos horarios y están allá en otros horarios y a la vez Sí. nos complementamos. Me encanta que lo que inicialmente era un obstáculo terminó, lo convirtieron en parte de su propuesta de valor, que es que ustedes trabajan 24/7. Me gusta que todo lo han hecho como muy ustedes, no es como le pagué a alguien y no entiendo qué estoy haciendo, sino que han aprovechado esos recursos que hay ahí y ustedes aprendiendo y tomándolos y utilizándolos. Entonces, por eso me gustaría que nos des como tu top 5 de tips para que la gente que está pensando en iniciar un negocio digital pueda iniciarlo de forma sencilla o los que ya lo tienen, que se están transformando, cómo pueden aprovechar todas estas herramientas.
Yo diría que primeramente los emprendedores deben prepararse para invertir en el Sí, mundo digital, en las herramientas digitales. ¿Sí? En este caso lo hicimos nosotros porque se nos facilita, ¿no? Pero sí, puede existir un emprendedor que no se le facilite hacer una página web, que no se le facilite manejar sus propias redes, que eso más bien sea como, esto es como que me están hablando en mandarín. sí, 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 Entonces, hay que prepararse para invertir, ¿sí? sí, Invertir en una asesoría, invertir en alguien que te ayude, invertir tiempo, esfuerzos e invertir en el mundo digital. Lo otro que yo diría que nos ha funcionado mucho es enfocarse siempre en brindar un servicio al cliente 5 estrellas, 5 estrellas. ujú, Porque como tú no estás en un local físico, es más difícil para ti vender la experiencia física, o sea, no tienes cómo vender una experiencia física, la gente de pronto está acostumbrada a ver una cara, saludar, saber que si me pasa algo, voy y reclamo allá en ese sitio, entonces sí, tienes que, las herramientas que tienes digitales, enfocarlas en darle esa experiencia al cliente o sea, que el cliente se vaya wow, que se vaya 100% satisfecho y que viva una buena experiencia comprando tu servicio. el tercero. Es básico estar dispuestos a aprender de todo y ser autodidacta. Uno mismo ir a buscar las respuestas a sus propias preguntas. Y otra cosa que sabes que ahorita que me preguntabas, uno de los retos de trabajar virtualmente, siento que hay que transformar la cultura de la organización Sí, para que la gente pueda trabajar por sí sola sin esperar a que alguien venga y le diga, tienes esto, esto y esto y esto, porque como no tenemos, no tenemos, nadie está monitoreando el horario de nadie, ¿no? Nosotros tenemos ujú, empleados, pero no le monitoreamos el horario. sí, Ellos sí. tienen unas responsabilidades y tienen que cumplirlas. Entonces, la transformación de la cultura sería más hacia un tema de empoderarse cada uno de su cargo y de sus responsabilidades y darle a unas personas como unas responsabilidades en lugar de un horario. Es algo que en Latinoamérica pasa mucho, que todavía miden a la gente porque esté sentada si no esté trabajando, ¿no? En su horario laboral y que ya está cambiando por el tema del teletrabajo forzado, pero sí ha costado. Y el último tip, El tip sería que si algo no lo sabes hacer y lo probaste y te das cuenta que no lo puedes hacer, que es muy complicado, pues no te mates más, contrátalo, pide la sí. ayuda, contrata ese trabajo porque pues tú no lo puedes hacer todo y uno no es experto para todo. Puede ser ayuda paga o puede ser ayuda que tengas disponible. Aquí en Australia hay muchísimos recursos del Estado para ayudar a los empresarios. Qué bueno. Muchos de los inmigrantes no lo saben. Mucha gente como yo llega a buscar un empleo y no a ser empresario porque no conocen esas ayudas. De Cómo hecho, a utilizar. veces ni siquiera es como en el propio país, porque nosotras fuimos al mismo programa de Estados Unidos, a partir del cual nos conocemos y estamos hoy colaborando para hacer este contenido, pero era un recurso externo que aprovechamos como emprendedoras. Entonces también, y es algo que mira que ha salido en todos los episodios hasta el momento, y es que todos los emprendedores se han apalancado en algún apoyo de convocatorias y demás que están ahí, es que uno tiene que buscar y aprovecharlos. Y entonces a partir de esto creamos una herramienta entre Mon Business Design y entre Lingo para que todos los que están escuchando, todos los emprendedores o los que ya tienen empresa del tamaño que sea y sientan que están un poquito estancados o que los confunde todo este tema de la transformación digital, creamos la herramienta Glosario Digital que les va a servir para facilitar todos esos términos que hay ahora digitales que a veces no son tan claros y saber, hay muchas, muchas herramientas y a veces uno como que es demasiada información. Se siente es más bien como agotado de encontrar tanto y no saber cuál es la mejor. Hay mil aplicaciones gratuitas o páginas que hacen esto o lo otro. Entonces es más como un resumen para entender ciertos términos de esa transformación digital y en donde pueden encontrar los recursos desde los que son gratuitos, económicos, hasta los planes super pro, para que ustedes vean como que se adapta mejor a sus empresas y lo puedan aplicar tal como lo hizo María Fernanda de manera muy, muy autodidacta, experimentando y aprendiendo de ese proceso de la transformación digital. Esta herramienta
glosario digital la pueden descargar gratis en www.mombusinessdesign.com/junta creativa podcast, la transformación digital dentro de la innovación. Y cuéntenos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web cómo les parece la herramienta, si les gustaría asistir a un taller gratuito para explotar todo el potencial de esta información tan valiosa. Y bueno, ahora pues solo agradecerte, María Fernanda, por contarnos toda tu historia. Uno siempre aprende de estas historias, de los tips que le dan a uno y pues de emprendedores que ya se han enfrentado, ya han experimentado ciertas cosas y le acorta a uno ese camino de prueba y error, pues en lo que es el emprendimiento que uno no termina de aprender nunca, ¿no? Entonces, gracias por tu tiempo, por estar aquí. Y me gustaría que nos dejes tus datos de contacto, si tienes algún regalo de Entrelingo para los oyentes, para los que quieran irse a Australia, debes tener algún beneficio por ahí, donde te pueden encontrar. Nosotros en la página de Entrelingo, entrelingo.com/blog, a través de las experiencias personales de nosotros mismos, los fundadores de Entrelingo y gente que conocemos que ha tenido casos de éxito, compartimos cosas que les puede servir a otras personas. Compartimos cómo emigrar como profesional, cómo convalidar tu profesión aquí en Australia. Compartimos cómo crear empresa. Entonces compartimos muchos casos porque apoyamos el emprendimiento. Buenísimo. Y estamos siempre dispuestos a ayudar. Y claro que sí, vamos a hacer un descuento especial para la gente que nos esté escuchando, para tu audiencia. Si necesitan traducciones, con mucho gusto vamos a dejar un código de descuento. No se lo digo por acá porque es muy complicado, lo escribimos, no sé dónde vayas a postear esto, un código de descuento. En la página y en el canal de YouTube ponemos todos los links, los códigos de descuento para los que escucharon hoy y cualquier día en el futuro tendrán el código.